Buenas tardes, amados hermanos del Centro Cristiano Nuevo Amanecer. Les saludo su servidor, Edgardo Juárez, el hermano Edgardo, y de parte de la directiva les mandamos un cordial saludo, un fuerte abrazo en donde quiera que se encuentren, esperando, verdad, se encuentren bendecidos. En esta tarde tenemos la bendición de compartir una vez más palabra de parte de Dios para nuestras vidas. Así que bueno, hermano varón, familia, tal vez si se encuentran, ¿verdad?, con sus seres amados, reciban un caluroso saludo, ¿verdad? En esta tarde ya hermosa, ¿verdad?, que el Señor nos permite hablar de su palabra. Quisiera que donde quiera que te encuentres, cierres tus ojos en compañía, si es que estás en compañía de tus familiares o estás en el trabajo, no sé, donde quiera que te encuentres, y pidamos, ¿verdad?, juntamente en un mismo sentir, la guianza del Espíritu Santo para dar paso a la palabra de parte de Dios en esta tarde. Señor amado, en el nombre de Jesús, nuevamente, papito hermoso, clamo tu precioso nombre porque eres bueno y misericordioso. En esta tarde, Señor, yo quiero rogarte, suplicarte, Señor, que me permitas, Padre amado, como un utensilio más de los muchos que tienes en tu casa, poder transmitir, ¿verdad?, esta porción de la palabra, y que sea de una forma, Señor, entendible, concreta y directa, Señor, a lo que tu Santo Espíritu quiera hablarnos a nuestras vidas. Te ruego en el nombre del Señor Jesucristo que nos puedas guiar mediante tu Espíritu Santo, y que donde quiera que se encuentren mis amados hermanos, sean en sus hogares, en sus caminos a sus trabajos o vengan de regreso, puedan, Señor, también ser partícipes de esta bendición. Por favor, Señor, te suplico que reprendas todo espíritu inmundo de contraataque, todo espíritu inmundo de distracción, Señor, que pongas en nosotros, ¿verdad?, la diligencia para poner atención a tu palabra, pues tú te agradas, Señor, del que nosotros pongamos atención. En el nombre de Jesús, Señor, te suplico que sea tu Espíritu Santo guiándonos, que sea tu Espíritu Santo dándonos las palabras correctas y concretas para transmitir el verdadero mensaje que has puesto en mi corazón. En el nombre del Señor Jesucristo te pido bendigas a nuestros líderes, a nuestros hermanos que nos están viendo. Y bueno, Padre, estamos en tus manos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, el tema, ¿verdad?, que Dios ponía en nuestros corazones, el poder transmitirle, tiene por nombre una fidelidad inquebrantable a Dios, ¿verdad? Porque no podemos serle fiel a alguien más que no tenga lógica, y el serle fiel a Dios abarca muchísimas cosas. Para esto, amado hermano, amadas familias de Cristo, quisiera suplicarles que me acompañen en sus Biblias, ¿verdad?, a Daniel 6, capítulo 6, versículo 10, y me permitiré darle lectura a la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Daniel supo que el edicto había sido confirmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Hemos orado, hermanos, y yo espero en mi corazón que el Espíritu Santo nos guíe. Bueno, esta parte de la palabra de Dios me revelaba a mí el Señor, pues muchas actitudes, muchas posturas que podemos aprender, ¿verdad?, de parte del siervo de Dios Daniel. No solamente su valor, su valentía, su fidelidad, hay muchas cosas, pero en esta ocasión el Señor me movía mi corazón hacia la situación que estamos pasando, a destacar una de ellas, la cual es la fidelidad que Daniel tuvo en tiempos de tribulación. Y para esto, hermanos, yo quisiera entrar un poco en contexto. Ciertamente esta cita bíblica o este capítulo llamado el Foso de los Leones, ya muchos tenemos cierto conocimiento de él.
Pero yo quisiera, amado hermano, que dispongas tu corazón a lo que hoy Dios tiene para nosotros. En este capítulo, ¿verdad? Daniel 6 y anteriores, Dios exalta a Daniel a puestos gubernamentales, a puestos en donde tomar decisiones muy importantes. Vemos, ¿verdad?, que lo hizo sátrapa, y no solamente un sátrapa cualquiera, no solamente un gobernador cualquiera, lo puso sobre de ellos, casi el consejero del rey. Y esto provoca que a Daniel se le sea envidiado todo la bendición que tenía de parte de Dios. Yo quiero pensar, amado hermano, que era tanta la bendición de parte de Dios que podía ser reflejada incluso en su forma de visualizar y analizar las cosas, y esto obviamente en las obras que él tenía. Ciertamente los demás sátrapas durante el capítulo 6 habla de que planeaban, conspiraban en contra de él y trataban matarle, pero aún así no encontraban la forma de derribar a ese gran Daniel que Dios exaltó. Pero ciertamente, hermano, a pesar, ¿verdad?, de que todo aparentemente, y digo aparentemente porque Dios estaba con Daniel, a pesar de tener todo el panorama en su contra, aparentemente, él continuó firme a Dios Todopoderoso, pues él nos ejemplifica una confianza, a pesar de que lo querían matar, a pesar de que complotearon en contra de él, no solamente una persona, sino muchas personas con tal de derribarle. Él muestra confianza en el Señor. Pero no sé, hermanos, si tú y yo hemos sentido esa confianza de parte de Dios. Esa confianza, hermano, yo quisiera hacer un paréntesis en esto y reflexionar, ¿verdad? ¿Por qué tenemos confianza a Dios? ¿Es acaso es algo que nace de la noche a la mañana? Ciertamente la confianza para Dios es buena, es correcta y es poderosa, pero en nuestra humanidad la confianza, solemos decirlo, se gana. En este caso, Daniel tenía la confianza puesta en Dios porque ya lo había librado de situaciones de adversidades mortales anteriormente. Tal es el caso cuando el rey, ¿verdad?, decidió mandar a él y a sus amigos al horno de fuego y para quererlo destruir. Y ciertamente Dios mandó a un ángel y que los libró de ello. Es decir, y no solamente eso, ¿verdad? Muchas cosas más pasaron antes de este capítulo, en donde ciertamente Daniel mostró la confianza a Dios. Y quiero rescatar esto, hermano, que confiar en alguien te hace serle fiel a alguien. Daniel mostraba esa fidelidad de una forma increíble, pero no es una fidelidad por conveniencia, sino es una fidelidad por lo que Dios es y era para él. Dios le daba esta gran fortaleza, pero no fue solo porque sí o por lo que había pasado, sino porque Daniel, fue grato ante los ojos de Dios. ¿Y de qué manera fue grato, hermano? Tú y yo bien sabemos que él propuso en su corazón no contaminarse. Vamos, ¿verdad?, por favor, a Daniel capítulo 1, versículo 8, para dar un poco más de contexto, ¿verdad?, a lo que venimos hablando. Y dice la palabra del Señor en Daniel 1:8: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida. Por tanto, el jefe de los eunucos pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Aquí vemos en esta porción, ¿verdad?, de la palabra, la respuesta, vaya, de una forma de decirlo, la consecuencia, el porqué de la fidelidad de Dios y el porqué de que Dios estaba con Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, pero aunado a eso no solamente se quedó en un pensamiento, en una corazonada, sino que fue a la acción, fue a ponerlo enfrente de él, fue a poner sus principios bíblicos, sus principios que había sido tal vez transmitidos por sus padres, por sus líderes, qué sé yo, y decir: no, yo no me voy a contaminar, porque sé que hay un Dios todopoderoso al que quiero agradar.
y eso provocó que Dios le pusiera en gracia, no solamente con el jefe de los eunucos, como dice la palabra, sino más adelante con cualquiera que él tuviese contacto. Dios ponía en gracia y Dios los llevaba así. Pero volviendo al tema, Dios lo ponía de esa forma o lo exaltaba de esa forma porque Daniel propuso e hizo que eso fuera como un sinergismo, como que ambas cosas se juntaran y crearan algo más. El que tú seas fiel, pero que lo pongas por obra, va a crear que Dios te responda, amado hermano. Y en estos momentos de crisis yo quiero hablarte, ¿verdad?, de parte de Dios, en que debemos de ser fieles, que usted y yo, su familia y yo, amado hermano, tenemos que seguir siendo fieles a pesar de las adversidades, a pesar de estos momentos, ¿verdad?, que son difíciles, que son conflictivos. Debemos de ser fieles al Señor, de tener esa confianza en que el Señor nos va a librar de todo eso. No sé cuántos desde sus hogares o donde quieran que estén pueden decir amén a eso, ¿verdad? Recordemos que durante estos momentos bíblicos en los que estábamos relatando, Jerusalén se encontraba cautiva por el rey Nabucodonosor y su reino. Es decir, que no solamente era el hecho de quererlo perseguir a Daniel para matarlo, sino no tenía la libertad de ir con sus familiares, de ir con sus líderes, de ir con su padre, qué sé yo, ¿verdad? Y de acurrucarse y de sentirse protegido. Todo estaba aparentemente en contra de Daniel, pero amados hermanos, Daniel tenía un Dios todopoderoso que es el mismo que tú y yo tenemos, es el mismo que usted y yo, amado hermano, alabamos día con día. Y esto no lo digo nada más por decirlo, porque lo he escuchado. Hebreos 13:8, te pido en el amor de Cristo que me ayudes, ¿verdad? Y que me acompañes a Hebreos 13:8 para que entendamos que todo es parte de la palabra de Dios. Dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Aleluya, gloria a su nombre. Jesucristo, el Dios Todopoderoso, es el mismo que tenía Daniel en ese momento, es el mismo que usted, amado hermano, y yo tenemos hoy en día, y es el mismo por los siglos de los siglos. Si en ese momento Dios pudo sacar adelante a Daniel a causa de su fidelidad, hermano, tú y yo tenemos que ser fieles para que Dios nos saque adelante y que Él tenga la victoria. Es más, Él ya la tiene. Pero una pregunta te hago, querido hermano, ¿tú crees a esa palabra? ¿Crees que Cristo, crees que Dios tiene ya la victoria? Yo sí creo en el nombre del Señor Jesucristo. Yo creo que a pesar de la adversidad, amado hermano, podemos seguir creyendo y tenemos ese Dios todopoderoso hoy en día, así como lo tuvo Daniel. No sé, hermano, si quisiera reflexionar acerca de eso, ¿verdad? Quisiera también, amados hermanos, hacerles una pregunta que ciertamente ya es tomando toda la ejemplificación, el contexto que hemos tenido acerca de Daniel en este capítulo. Quisiera preguntarles, amados hermanos, ¿qué hemos propuesto nosotros en nuestros corazones? Usted, amado hermano, ¿qué ha propuesto en su corazón? Tal vez ha propuesto apartarse de Dios, o tal vez el afanarse por conseguir el sustento. Lo digo con todo respeto. No me gustaría que se sintiesen ofendidos. Lo digo con todo respeto, con el amor de Cristo y a la luz de la palabra. Tal vez, hermano, en estos tiempos de aflicción en donde se nos ha prohibido o se nos ha sugerido, ¿verdad?, la sana distancia, o bien en no salir de nuestras casas. Tal vez el comercio ha bajado, tal vez no tengo las mismas ventas, tal vez me despidieron de mi trabajo, qué sé yo. Muchas aflicciones, tal vez tengo un enfermo o estoy enfermo. Tal vez esas aflicciones nos persiguen hoy en día, y más con esta pandemia, por ponerlo entre comillas, ¿verdad? Nos asedian, y tal vez todas esas aflicciones han generado una decisión en nuestro corazón. Lo entiendo, hermano. Todos, dice la palabra de Dios, no hay justo ni aun uno. Y dice la palabra de Dios que todos somos pecadores, es decir, que todos nos equivocamos, ¿verdad? Todos erramos en el blanco. Y no te sientas mal, amado hermano, pero sí te invito a que reflexiones, a que puedas poner en la mesa las decisiones que has tomado a causa, ¿verdad?, de esta situación que estamos viviendo, y reflexiones cuáles han sido tus decisiones.
Si has propuesto en tu corazón el apartarte de las cosas de Dios, amado hermano, déjame decirte de parte de Dios que sin Dios, usted y yo no vamos a poder hacer nada. Lejos de Él, dice la palabra, no vamos a poder hacer nada. Y quisiera que me acompañen, ¿verdad?, para darle sustento a eso que les acabo de decir, en Juan 15, del 4 al 5. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 4 y 5. Y dice la palabra de Dios: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Quién estaba diciendo estas palabras? El Señor Jesucristo. Nos aseguraba que lejos de Él nada podemos hacer. Y si, amado hermano, con todo respeto vuelvo a repetir, usted o nosotros hemos propuesto el apartarnos de parte de Dios, eso, hermano, no nos va a funcionar nada. El afanarnos, amado hermano, por el sustento, o por el qué comeré, o por el qué de vestir, amado hermano, eso también puedo asegurárselos bíblicamente que no sirve para nada. Y para eso quisiera que me acompañen a Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Y dice la palabra del Señor: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Amén, hermanos. Nada nos tiene que afanar. Es difícil, lo comprendo, hermano, porque usted y yo estamos en el mismo tiempo y estamos en el mismo mundo. Aún no nos hemos ido para la patria celestial, pero esperamos ansiosos ese momento, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Volviendo al tema, hermano, usted y yo estamos en la misma situación. Y como hijo de Dios, quisiera compartirte, amado hermano, que no te afanes. Eso va a generar que tomes malas decisiones. La Biblia te lo está diciendo. No lo tomes de parte mía, tómalo de parte de Dios. Yo creo que Dios en su misericordia nos ha permitido incluso alimentarnos, incluso pagar deudas, incluso ir a lugares donde no habíamos experimentado. Hermano, por favor, no te afanes. Y dice, verdad, este versículo, tomando una porción, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, es decir, las oraciones, ¿verdad? En toda oración lo dice, y ruego con acción de gracias. Una forma de la fidelidad, de mostrar la fidelidad, lo veíamos que en el versículo de Daniel, era arrodillándonos, humillándonos, perdón, y poniendo en oración las peticiones de nuestro corazón. Yo pienso, amados hermanos, que usted y yo hemos sido guiados por Dios mediante sus siervos, nuestros pastores, nuestros líderes de la congregación de Cristo, y que hemos sido usted y yo capacitados, su familia y mi familia, amado hermano, han sido capacitadas para la búsqueda de Dios. Y nos han mostrado, bíblicamente se nos ha sido revelado, que no es necesario un templo físico de 4 paredes. No estoy diciendo, verdad, que no sea bueno congregarse. No. La misma palabra lo dice. No os dejaos de congregar como algunos tienen por costumbre. Infinidad de veces nos han explicado lo bueno de congregarse. Cristo viene por una iglesia unida en común unión, ¿verdad? No lo digo por ese punto, sino que no hace falta, no es indispensable el que usted y yo, hermano, tengamos 4 paredes, que esté un ministro de alabanza, que esté nuestro pastor, ¿verdad? Dirigiéndonos en oración, o un hermano dirigiéndonos en oración, dirigiéndonos en la Biblia, porque eso hemos aprendido aquí, hemos venido a aprender eso, y se lo dice un hermano, ¿verdad? Que lleva aproximadamente 2 años y medio de conocer al Señor de Jesucristo. Se lo puedo asegurar, amado hermano, que la instrucción que hemos recibido es sana, que la instrucción que hemos recibido es buena y es poderosa si la llevamos a aplicar a nuestro hogar. Hoy en día no tenemos algún tipo de excusa alguna para decir: es que no me han enseñado a buscar de Dios. El pastor y los líderes nos han enseñado a buscar de Dios. No tenemos excusa alguna, amado hermano.
Y yo creo que la fidelidad hacia Dios también se demuestra en la búsqueda de Dios en nuestras casas. ¿Cómo? Dedicándole al Señor un momento de tu día, dedicándole un momento de oración, de intercesión por la iglesia, dedicándole un momento de estudio de la palabra, dedicándole un momento de alabanza, 5 minutos, 1 hora, lo que Dios ponga en tu corazón, solamente dedicándosela a Él. Esa es una forma de buscar de Dios, es una forma de fortalecer a nuestra familia, porque armado varón, le puedo hablar a usted en este momento. Nosotros como varones vamos a ser demandados, vamos a tener una demanda de nuestras familias. Y si hoy en día no ponemos por obra lo que se nos ha venido instruyendo, amado hermano, es momento que nos pongamos, como se dice, ¿verdad? Nos pongamos pilas y empecemos a dar ese primer paso, ese paso de fe para que nuestras familias se vuelvan una familia de oración en nuestros hogares y que la distancia y que el no congregarnos nos enfríe, amados hermanos. Yo creo fielmente en que usted y yo, amado hermano, somos conscientes lo que dice en 1 Corintios 3:16, que usted y yo somos templo de Dios que nos ha dado el Espíritu Santo. Y le invito a que nos acompañe en 1 Corintios 3:16. Dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Sabemos que en el momento que usted y yo, amado hermano, hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, hemos sido bautizados, recibimos de ese Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros necesita ser alimentado, amado hermano, por los ejemplos que ya le decía: oración, lectura de la palabra, búsqueda de intimidad con el Señor. Es decir, no tenemos la excusa de decir: necesito ir al templo para buscar de Dios. Es cierto que aquí es más fácil encontrar la presencia de parte de Dios, pero tenemos que esforzarnos, hermanos, y ser valientes y dedicar ese tiempo a Dios, porque eso va a hacer que nuestra fortaleza de parte de Dios se incremente y no enfriarnos, hermanos. Recordemos aquel versículo, ¿verdad? En Apocalipsis, no recuerdo la cita, lo voy a parafrasear. En Apocalipsis, que dice: el amor de muchos se enfriará. Y ciertamente, amado hermano, el enemigo va a poner a algunos errores, a algunos artimañas del error para que nuestro amor se enfríe y usted y yo podamos menguar en ese crecimiento espiritual. Y Daniel lo pone como ejemplo en el primer versículo que leíamos, que él al escuchar esa palabra, esa sentencia prácticamente de muerte, ese edicto que lo iba a hacer descender al foso de los leones, no perturbó su corazón ni su paz, sino que lo primero que hizo, dice que fue a su casa, y que abiertas las puertas de su cámara que daban hacia Jerusalén, oró, como lo venía haciendo antes, ¿verdad?, de que eso pasara. Yo quiero pensar, amado hermano, que en el momento en que Daniel se postraba en esas ventanas y veía a Jerusalén, anhelaba, tal vez, ¿verdad? Yo quiero imaginarme que anhelaba el consuelo de sus seres queridos, el consuelo tal vez de sus líderes, que anhelaba ese abrazo y que anhelaba, ¿verdad?, ese fortalecimiento físico. Pero no lo tenía porque moraba en una de las casas que le daba el rey. Y ciertamente, amado hermano, hoy podemos tal vez estar viviendo algo parecido a ello, en donde no nos podemos congregar, en donde no podemos ver al hermano, a la hermana con la cual podemos desenvolvernos bien platicando y nos entiende, o es más, a nuestro mismo pastor. No podemos verlo, no podemos pedirle oración por nosotros o que nos unja. Es difícil acatando las leyes que hoy en día se están poniendo como su sana distancia, ¿verdad? Se puede hacer nada más de lejitos. Daniel también veía de lejitos a Jerusalén. Usted y yo nos estamos viendo de lejitos, pero en un mismo sentir, amado hermano, y tal vez usted pueda tener ese temor o esa inconformidad de no tener la relación que se venía generando, esa comunión con la iglesia. Pero yo te digo algo, hermano, amado hermano, al igual que Daniel encontró fortaleza, encontró dirección en la oración, usted y yo lo podemos hacer. Y vuelvo a repetir, no es algo nuevo. También en Daniel no es algo nuevo,
porque la palabra de Dios dice que se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. No era algo nuevo, no era de que haya recibido una mala noticia y en ese momento se postró, se humilló y empezó a orar. No, él ya tenía un hábito, amado hermano, algo que ya se le había enseñado, algo que ya había aprendido. Yo me quiero imaginar, ¿verdad? Por sus padres, por sus familiares, qué sé yo, por sus líderes. Yo quiero pensar que él fue instruido de parte de Dios para que pudiera ponerlo por obra en los momentos en que Dios le permitiera. Usted, amado hermano, y yo hemos sido igualmente instruidos en oración, instruidos en lectura de la palabra, instruidos en adoración, en cánticos, en alabanzas. Hemos sido ejemplificados a más no poder. Ejemplos nos sobran, amado hermano. A hoy en día, con esta situación, usted y yo lo podemos hacer en nuestras casas, nos lo podemos poner por práctica, como lo solíamos hacer antes, como lo solíamos hacer hace 2 meses, pero ahora en la comodidad de nuestros hogares. No hay pretexto alguno, amado hermano. Quisiera proseguir adelante, ¿verdad? Pero igual que Daniel, amado hermano, podemos encontrar en la oración fortaleza. Podemos encontrar en la oración una consolación de parte de Dios tras las aflicciones que se nos están presentando día con día. Y notemos algo importante. Daniel ya tenía un hábito, como bien ya lo mencionaba, solamente lo puso por obra. Nosotros tal vez se nos hace muy difícil y tal vez no tenemos ese hábito, ¿verdad? Ese hábito de orar 3 veces al día. Se nos hace muy difícil ayunar, se nos hace muy difícil el qué dirán, ¿verdad? Si pongo alabanza, si me pongo a cantar aquí yo solito. Tal vez sea difícil, hermano, y te comprendo. Pero hermano, es una forma de seguirle siendo fiel a Dios. Y esa fidelidad va a traer fortaleza en los momentos de tribulación. Y yo creo fielmente en la palabra de Dios, que el mismo Dios que le dio fortaleza a Daniel, como ya lo había dicho, es el mismo Dios que te puede dar fortaleza a ti, amado hermano. Y a mí, ¿verdad? A todos nosotros, a nuestros pastores, a nuestros líderes. Y esa oración, amado hermano, otro punto que quiero tomar, que es que esa oración era una oración de gratitud. Voy a permitirme darle lectura a esa parte. Y oraba, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias. La oración que tal vez podamos tener hoy en día pueda ser: Señor, ayúdame, Señor, por favor, libra a tu pueblo, que se vea tu mano poderosa, levántate, Señor, frente a estas adversidades. No tengo trabajo. Lo entiendo, amado hermano, porque como lo veíamos en Filipenses, que todas nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios y puestas delante de Dios. Son peticiones, amado hermano, y hay que seguirlo haciendo. Pero hay algo importante que a mí me llamó la atención, que la oración de Daniel en ese momento en el que escuchó esa noticia fue una oración de gratitud. Y que no solamente en ese momento, sino ya lo hacía como lo hacía antes, ya tenía ese hábito de una oración de gratitud. Y esa oración, amado hermano, a mí me estaba hablando de parte de Dios, ¿verdad? Que la oración con acción de gracias es hacer a un lado dos cosas. Una es la queja. Es difícil, lo entiendo, lo asimilo y lo comprendo, el no quejarnos frente a estas adversidades. Pero, amado hermano, te invito, incluyéndome, ¿verdad?, a hacer a un lado la queja en nuestras peticiones, en nuestras oraciones. Y quisiera poner, por ejemplo, al varón de Dios, Job, en el capítulo 1, versículo 21, por favor, amado hermano. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 21. Y dijo, Job, ¿verdad? Dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo eso no pecó Job, dice la palabra de Dios. Que su postura, su fidelidad, su integridad, sabía y entendía y comprendía y ponía por obra el que Dios es soberano, y las obras que él hace no hay quien le diga un no. No hay quien pueda detener las obras que Dios hace. El varón Job comprendía que Dios es soberano y que Dios tiene la autoridad para hacer de nuestra vida su voluntad, amado hermano.
y que dentro de su voluntad permisiva puede permitirnos estar dentro de aflicciones, dentro de tribulaciones. Pero al igual que el varón Job, nuestra confianza y nuestra fidelidad a Dios debe ser primordial y súper importante que la mantengamos, amado hermano, como varones de familia, como cabezas de familia, y poniendo el ejemplo a nuestras familias, que nuestras familias sean fieles a Dios hasta la muerte, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si como varones de familia nuestra fidelidad escasea o mengua, ciertamente todo el cuerpo que es nuestra familia va a tener miedo. Porque somos una figura de autoridad, usted y yo, varón que me está escuchando. Somos una figura dentro, físicamente, dentro de la familia, como aquel responsable, como aquel varón que si ciertamente si hay algún peligro, Él está para solucionarlo. Si hay alguna adversidad, Él está para poder poner por obra lo aprendido en la palabra de Dios. Usted y yo, amado hermano, tenemos esa importante responsabilidad, el ser ejemplo de nuestra familia. Y si no lo llevamos por obra, como ese varón Job, que perdió hijos, perdió terrenos, perdió dinero, perdió toda su fortuna, y aún así su esposa le dijo: niega a tu Dios y muere. Job me impresiona porque su integridad, su fidelidad fue tan fuerte de decir: no, mujer, no hables más. Dios es uno y sabe el porqué de las cosas. Yo lo quiero interpretar de esa forma, pero vayamos, ¿verdad? A Job 2:10, está ahí adelantito, que dice: y él le dijo, bueno, lo voy a leer desde el versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Hoy en día, amado hermano, una pausa ahí, tú y yo podemos recibir consejos de esa forma, no de nuestras mujeres, pero sí de parte del trabajo, de parte de amistades, de parte del mundo, que no temen a Dios, incluso de familiares, de nuestros padres, hermanos, primos, de lo que sea. ¿Aún sigues creyendo en que Dios es poderoso? Yo te aconsejo, hermano, de parte de Dios, que digas: Dios es poderoso. Dios es poderoso y va a sacar adelante a su pueblo, porque lo ha prometido. El Señor Jesucristo lo dijo: yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Y el que comenzó la obra la perfeccionará. ¿Cómo? Está en su voluntad. Pero Dios tiene el poder y la autoridad en tu vida, amado hermano. El control de tu vida lo tiene. Y creamos, ¿verdad? Como sigue diciendo la palabra de Dios. Y Job respondió, le dijo a su amada esposa, a su esposa en ese momento, ¿verdad? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, tú has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Cuán grande es la fortaleza que te debe de dar Dios para decir: lo bueno y lo malo, estoy agradecido? Lo bueno y lo malo es para mi bien. La misma palabra de Dios nos enseña en que los que aman a Dios, todo nos es para bien. Yo quiero pensar que tú amas a Dios. Yo también amo a Dios. Y todo nos es para bien, amado hermano. No pienses ni por un segundo que Dios te ha olvidado o que Dios se ha alejado de ti. No, hermano. Aprovechemos este momento, aprovechemos los tiempos, dice la palabra de Dios, para que en estos momentos vean, ¿verdad? Que podamos ser testigos de nuestro Señor Jesucristo, del cambio que ha hecho en nuestras vidas la palabra de Dios, y podamos demostrar que en nuestros hogares es lo mismo que si vamos a un culto, que si vamos a un congreso, que si vamos a una reunión, que si vamos a donde sea. La devoción a Dios y la fidelidad a Dios es en todo momento y en todo el tiempo. Y para ir terminando, ¿verdad? También parte de esa oración de gratitud tiene que, y del hacer a un lado la queja, tiene que tener, también tenemos que reconocer nuestra condición como hechura de parte de Dios. Reconocer que somos hechura suya. Y lo dice su palabra, amado hermano, en Salmos capítulo 100, versículo 3. Quisiera que me acompañes, hermano. Salmos capítulo 100, versículo 3, dice la palabra de Dios: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hermanos, tenemos que reconocer a un lado, a dejar a un lado la queja en esa oración de gracias, que somos de Él. Que usted, hermano, usted, amada familia del hermano varón que me está viendo,
Ustedes son de Dios. Mi familia también es de Dios. Y como somos hechura suya, Él sabe, como Padre ejemplar y sabio, qué hacer con nosotros. Confía en esa palabra, amado hermano. Y también en Salmo 103, versículo 14, quisiera que me acompañes, por favor, que dice la palabra de Dios, desde el 13, por favor, 103, versículo 13, dice la palabra de Dios, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Tú y yo le tememos, amado hermano. Tenemos el temor de Dios. Dice el versículo 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, como tamo a sus pies somos, amado hermano. No somos nada, ni quien para decir esto no lo hagas o esto no me está gustando como lo estás haciendo. No, amado hermano, Dios es soberano y tiene la autoridad de hacer y deshacer, con todo respeto de la palabra, nuestras vidas, porque Él es sabio. Confía en que Él es sabio. Y amado hermano, ya quisiera terminar, pero no sin antes, ¿verdad?, invitarte a reflexionar. Este tema, amado hermano, que se llama una fidelidad inquebrantable a Dios. La fidelidad se pone a prueba en los momentos de tribulación, en los momentos más difíciles, en los momentos en donde creemos estar solos, pero no nos olvidamos que Dios nos tiene en sus manos, en el cuenco de sus manos. Tenemos que ser fieles, amado hermano, por muchas razones. Una de ellas porque Dios nos da fortaleza y nos ayuda en la adversidad. Pero una de las más importantes, o a mi parecer la más importante, es que Dios viene por una iglesia fiel. Cristo viene por una iglesia fiel. Y no una iglesia nada más que en las tribulaciones sea fiel y cuando le va bien, no. Una iglesia fiel e íntegra al 100%, hermano. Vamos a Apocalipsis 17:14. Apocalipsis 17:14. Por favor, amado hermano, donde quiera que te encuentres, gloria a su nombre. Dice la palabra de Dios: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Esa porción de ese versículo, de que son llamados, elegidos y fieles, retumbó mucho en mi pensamiento. En decir, ciertamente usted y yo, amado hermano, hemos tenido un llamado a la salvación. Hemos sido llamados. No me puede negar eso. Dios nos hace un llamado a la salvación. Hemos sido elegidos. Porque ciertamente usted y yo, andando en el mundo banalmente y aún con nuestros pecados, Dios nos da esa hermosa bendición de ser elegidos para adorarle. Pero hay que serle fiel, porque los que están con Él, dice al final de este versículo 14, ¿verdad? Los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Hermano, no dejes de ser fiel donde quiera que te encuentres, a pesar de las adversidades, a pesar de estos momentos de intriga, de preocupación. Yo no digo que no haya eso. No digo que seas incoherente, ¿verdad?, y hagas a un lado las noticias y que tu fe se vea imprudente al decir Dios es bueno y va a venir por nosotros. No importa si me saludo de mano, Dios me ha sanado, Dios me liberta de las enfermedades. No, hermano, porque en Romanos nos dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y si desobedecemos la autoridad, estamos desobedeciendo a Dios, y ahí no estamos siendo fieles. Te hago un llamado, amado hermano, te invito a que sigamos las medidas preventivas de esta pandemia como muestra de ser hijos de Dios. Pero también, hermano, a seguir siendo fiel. Para terminar, amado hermano, aunado a esto, ¿verdad?, para fortalecer esto que les acabo de mencionar en Apocalipsis, vamos a Mateo 25:23. Mateo capítulo 25, versículo 23, dice la palabra del Señor. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amado hermano, seamos fieles para escuchar esas increíbles palabras
que son un galardón. Estas simples palabras son un obsequio, son un galardón impresionante. El que Dios pueda reconocer tu fidelidad en lo poco y te exalte en lo mucho. No tanto por exaltar en lo mucho, no tanto por llegar a ser mejores que los demás o obtener algo, sino porque tu integridad como varón, como familia, ¿verdad? Tal vez si me está escuchando familias, sea aquella que logre agradar a Dios y que pueda considerarnos fieles. Buen siervo y fiel. Amado hermano, el mensaje de Dios ha sido transmitido. Te invito, ¿verdad?, a que reflexiones de parte de Dios el serle fiel en estos momentos de aflicción, como Daniel fue fiel y esa fidelidad provocó que Dios le diera fortaleza, le siguiera bendiciendo, lo exaltara y le protegiera. Amado hermano, yo te invito a que tú y tu familia nos esforcemos, ¿verdad? Yo y mi familia, nuestras familias, las familias de Cristo, nos esforcemos en nuestra fidelidad para con Dios. Quisiera terminar orando, amado hermano, para después de esto darles algunos anuncios y bendecir, ¿verdad?, su vida desde este lugar. Vamos a orar, hermano. Inclina tu rostro. Padre amado, en el nombre de Jesús, el mensaje, Señor, que has puesto en mi vida ha sido transmitido, Padre. Ciertamente yo desconozco la condición en la que se encuentran mis hermanos varones del Centro Cristiano Nuevo Amanecer, incluso los de cualquier otra congregación donde tú des sana palabra. Incluso, Señor, familiares o amistades que no han aceptado, Señor, no te han aceptado como Señor y Salvador. Pero aún sé, Señor, que sus aflicciones son vastas. Yo sé, Padre amado, que tú vienes por una iglesia que es fiel. Te suplico por estos varones, por las familias, Señor. Que no nos dejes, Padre, de dar fortaleza. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, poniendo el querer como el hacer, Señor. Que nos mueva, Padre, a humillarnos, a arrodillarnos, a buscar tiempos contigo como familia y fortalecernos, Padre, esperando tu venida, esperando en que puedas encontrar, papito hermoso, una iglesia como tú lo describes en tu palabra, esperando encontrar una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha. Y que tú nos halles, Padre amado, en tu venida, orando y rogándote, Padre amado. Te suplico, Padre, que mengues la aflicción, Señor, de mis hermanos, que tu Espíritu Santo nos consuele en todo momento, Padre, que si alguno, Padre, ha perdido su trabajo, o bien las ventas no le son favorables, o el ingreso de donde quiera que lo adquieran, Padre, ha sido interrumpido, seas tú proveyéndole, que seas tú dándole, Señor, esa provisión, Padre, porque tu palabra dice, Señor, que la porción del pan nos las das día con día, Señor, y tú eres fiel a tu palabra es fiel, Señor. Gracias te doy, Señor, de antemano, porque sé que así harás, papito hermoso. Ten misericordia de aquellos que se han alejado, de aquellos que no están, Señor, siendo obedientes, y redargúyenos, Padre Celestial, por favor. Te suplico, Padre, guardes a ancianos, que guardes a viudas, que guardes a huérfanos, que guardes a enfermos, Padre. Que no nos dejes, Padre, sin tu cobertura, y que seas tu, papito hermoso, depositando la paz que tú nos has dejado, no como la que el mundo nos da, sino como la que tú, Señor Jesucristo, nos has dado. Por favor, en el nombre del Señor Jesucristo, bendice a mi hermano, a mi hermana, que están, tal vez a las familias que están siendo oyentes de este mensaje, Padre amado. Bendícelas en el nombre del Señor Jesucristo, que bendecimos, Padre, verdad, sus alacenas, su mesa, su salud, su sustento, Padre amado, su seguridad, pero sobre todo, Señor, su vida espiritual, que yo sé que tú eres quien la alimenta y que tú eres quien la bendice. Por favor, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, el mensaje ha sido transmitido, papito hermoso. Gracias por estos momentos. En el nombre del Señor Jesucristo te damos a ti la gloria y la honra. Amén y amén. Amado hermano, el mensaje ha sido transmitido. Que Dios te bendiga, te prospere, te guarde. Te invito, ¿verdad?, a no perder la oportunidad de aprovechar el tiempo en estas predicaciones. También ya se están subiendo videos para los niños. La edificación está para toda la familia, porque es de parte de Jehová. Y si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amado hermano, te invito también, quizás que transmitas, ¿verdad?, el mensaje para tu esposa, que no deje de ver las transmisiones y de estar al pendiente de los anuncios. También los tiempos de oración que se han estipulado, amado hermano, los viernes a las 9, los jueves a las 5:30 de la mañana. Señor, por favor, hermano, ¿verdad? Te suplico que
que seamos obedientes y que, bueno, busquemos de parte de Dios. Ya solamente queda ponerlo por obra en nuestros corazones y en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga, te mando un buen saludo, bye.